Hola hermanos, muy buenas, muy buenas. Estoy acá de vuelta para un nuevo episodio, para la tercera parte de esta saga que se llama Defendiendo tu fe católica con la Biblia. Hoy vamos a hablar de otro tema también que es muy cuestionado por nuestros hermanos los protestantes, cuál son la intercesión de los santos. También los errores que se confunden acerca de, como veníamos hablando la otra vez, de la veneración con la idolatría. Vamos a aclararlo con lo poco que hay en la Biblia acerca de la intercesión de santos. Vamos a explicar de cómo son los santos en realidad y que también aparecen en el libro del Apocalipsis, que Dios los santificó junto a su Hijo amado Jesucristo. Bueno, antes que nada vamos a buscar las citas bíblicas para, para poder hablar acerca de este tema. Porque preguntan si interceden o no los santos. ¿Se intercede por nosotros? Pues es obvio que sí, está escrito acá en la Biblia. No es una blasfemia mía. Acá los voy a decir. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Dice así: Cuando los tomó a los cuatro vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro, llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Bueno, palabra del Señor, te alabamos, Señor. Bueno, acá sencillamente dice que los santos interceden por nosotros con sus oraciones. Vemos también, ahora vamos a ir a otro capítulo también que dice casi prácticamente lo mismo, que es Apocalipsis capítulo 8, versículo 4. Y dice así también: Y la nube de perfumes junto a las oraciones de los santos se elevó de manos del ángel hasta la presencia de Dios. Después el ángel tomó el incenciario y lo llenó con brasas de altar y lo lanzó sobre la tierra. Estallaban truenos tremendos con relámpagos y terremotos. Bueno, acá vemos, las oraciones de los santos llegan a Dios. Como sabemos, nosotros nunca le sacamos el protagonismo a Dios y a Jesús, pero sabemos que los santos interceden. Y Jesús mismo dijo que nosotros también tenemos la capacidad de orar, a través de Dios, que se haga un milagro a través de nuestra oración. Vamos a un capítulo que Jesús habla acerca de esta situación, de lo que le dice a sus discípulos, que es el capítulo de Juan. Sí, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12, dice: Ahora me toca irme al Padre, pero les digo, el que cree en mí hará las mismas cosas que yo hago y hará cosas mayores. Y lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré yo, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Bueno, vemos que Jesús mismo le da, le dice acá a los apóstoles que fueron los que siguieron con su palabra, que defendieron su fe y que murieron de la misma forma como murió Jesús. Los apóstoles murieron de la misma manera que murió Jesús. Lo mataron como mataban a Jesús. Los apóstoles murieron por defender el Evangelio. Y quería dar un ejemplo de lo que dice Jesús, porque acá también sucede en el libro del Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 15 creo que es, que da un ejemplo de esto que dice Jesús acerca del apóstol San Pedro, que después vamos a ver acerca también de San Pedro. A ver, ahí lo busco. Sí, a ver, está acá. Dice, versículo 14 en adelante. Hechos capítulo 5, versículos 14 en adelante. Dice: Con esto un número cada día mayor de hombres y mujeres se unían al Señor mediante la fe, tanto que sacaban a los enfermos a las calles en camas y camillas, para que cuando Pedro pasaba, al menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Acudía mucha gente, aún las ciudades vecinas
a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus malos, y todos quedaban sanos. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Bueno, acá dice, acá vemos algo que también pasaba con Jesús, que pasó una vez, que de esa mujer que sufría hemorragias, que dijo, si yo toco con que toque el manto del Señor me sanaré. Bueno, acá los enfermos, después de que Jesús ya había sido ascendido a los cielos, que quedaron los apóstoles predicando la palabra y haciendo todo lo que Jesús les enseñó, los enfermos decían, con solo tocar la sombra de Pedro nos vamos a sanar, y se cumplían. O sea que Jesús le dejó el poder le dio el poder para que ellos hicieran el bien, para que pudieran ayudar a los que más necesitan mediante el Espíritu Santo de Dios. Es obvio que todo eso lo hacía Dios, pero mediante los apóstoles lo hacía. Acá no es que los apóstoles lo hacían por sí mismos, no. Es el Espíritu Santo el que intercedía, que bajaba sobre ellos, es el poder que recibieron de Dios. Dios utilizó a los apóstoles para hacer esos milagros. Dios es Dios el que tiene la última palabra. Nosotros somos lo que portamos, el poder, lo que portamos. Somos así como que Dios nos usa de instrumento, pero nosotros por sí mismos no podemos no podemos sanar, hacer milagros por sí mismos. Es Dios el que obra entre nosotros. Y bueno, con los santos pasó lo mismo. Bueno, vemos que San Pedro es un santo. Vemos que los apóstoles de Jesús eran es la descendencia de Jesús, digamos. Fueron son los primeros santos, los primeros que siguieron a Jesús. Y bueno, y esta sucesión apostólica sigue desde mucho tiempo. Vemos que sigue hace casi 2000 años toda esta situación de los santos haciendo milagros, todo. Y bueno, vemos casos de santos de la Iglesia Católica que hicieron milagros por la gente. Y bueno, hoy en día ellos están en la gloria con Dios. Y acá en el Apocalipsis lo decía, como decía de los ancianos. Ejemplo de los ancianos, que son 12 son los del pueblo de Israel y 12 son los apóstoles. O sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, unidos. Porque sabemos que, bueno, que esos profetas del Antiguo Testamento que profetizaban la venida de Jesús, que hicieron las cosas bien de Jesús, como Abraham, Moisés, Elías, eso lo veíamos después en la transfiguración del Señor, cuando el Señor se transfigura, que se ve a Moisés y a Elías hablando con él. Bueno, vemos que esas personas se salvan por Cristo. Cristo los va a buscar después cuando Él muere, los va a buscar y los salva porque ellos no tenían salvación a pertenecer al pueblo judío de antes, pero Jesús los salva y los lleva aparte. Está en su trono con Él, junto con los apóstoles y los otros santos también, los otros santos que interceden por nosotros. Los santos, ya sabemos que Jesús intercede, pero los santos también con sus oraciones sus plegarias llegan a Dios. El que tiene la última palabra siempre es Dios, pero bueno, siempre llega. La voluntad es la de Dios, la que siempre se hace. Pero bueno, los santos siempre llegan con sus oraciones. Queremos dar ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Y bueno, quiero aclarar también, porque bueno, siempre, como venimos hablando en el primer capítulo, acerca de las imágenes, y el segundo de la Virgen María, de esto de la intercesión, de la diferencia entre veneración e idolatría. Vemos nosotros, y quiero darle un ejemplo para que lo vuelvo a repetir con los hermanos protestantes, que bueno, sabemos que bueno, hay muchas iglesias católicas que tienen nombre de santos, como está Santa Rosa de Lima, como está, bueno, hay un montón está la de San Expedito, bueno, por ejemplo, hay un montón de parroquias con nombre de santos. Pero bueno, la parroquia tiene el nombre del santo, es una parroquia que se hace recordando al santo, pero siempre el que está principal ahí es Jesús, en la Eucaristía, en el altar, en el momento de la consagración. Siempre nunca se va la atención, que es lo principal, que es Jesús. Jesús es lo principal. El santo tiene su capilla, su parroquia,
como lo recordamos, por haber hecho la voluntad de Dios, por haber hecho buenas obras en la vida acá en la tierra. Pero nada más, es un pequeño respeto, un pequeño recordatorio de lo que fue de su vida de haber imitado lo que hacía Jesús acá en la tierra. Es eso nomás, es eso. Y otro gran ejemplo, que ahora que me estoy dando cuenta, que cada parroquia, capilla, que además de tener el nombre de nuestra Santísima Madre la Virgen María o de los santos, cada parroquia o capilla tiene siempre la cruz de Jesús. Sabemos que ahí lo principal, lo que siempre llama la atención es la cruz de Jesús. Puede ser que esté la imagen del santo, pero bueno, siempre está la cruz en la capilla, parroquia, la basílica, lo que sea, siempre está la cruz. Para que recordemos que Jesús está primero. En la parroquia, la capilla, la basílica puede ser un recordatorio de algún santo que hizo la voluntad de Dios, que quiso imitar a Jesús, pero lo principal ahí es Jesús. Siempre se va a celebrar a Jesús. Al santo se lo recuerda, se tiene ahí una imagen, se pide que interceda también respetuosamente, pero nosotros, los católicos, no nos arrodillamos ante un santo. Que quede grabados en la cabeza de los hermanos protestantes. Nosotros vamos, los saludamos, le damos gracias por interceder, como intercede Jesús, como intercede la Virgen María, le damos gracias, tocamos la imagen, nos persignamos, pero como un saludo cristiano, respetando a esa persona que quiso ser similar a Jesús. Obvio que no va a ser igual porque todos nosotros somos pecadores, pero Jesús llama igual a la santidad, nos llama siendo pecadores igual. Los apóstoles tenían sus pecados también, y ellos igual siguieron adelante, siguieron con la santidad. Y esto ya viene desde antes en la iglesia, de aquellas personas que dieron su vida por el Evangelio. No solo los apóstoles, sino que también vemos los casos de la iglesia, que había muchos mártires al principio, eran perseguidos por los imperios, que eran torturados, asesinados. Muchos santos dejaban la vida por el Evangelio, por eso son santos, defendieron la palabra de Dios. Y Jesús dijo que iban a ser perseguidos, que tenían que dejar todo para defender su palabra. Y bueno, acá está el ejemplo de los mártires. Y así, a lo largo de todo este tiempo, aparecieron santos que fueron dando la vida por Dios, que fueron defendiendo el Evangelio con el paso de los años, pese a las persecuciones, problemas políticos que haya en cada país, el problema que haya siempre, que haya imperios, reyes, siempre siguió adelante la palabra del Señor. El Espíritu Santo siempre mantuvo a la iglesia adelante, al pueblo de Dios, siempre mantuvo adelante, con sus santos, con sus fieles seguidores, con sus seguidores que ayudan como pueden. Cada uno portamos algo de nuestra fe, cada uno subamos lo que podemos. Está seguro que, como estamos seguros, bueno, Dios llama aparte a los santos. Los santos son elegidos. No todos estamos llamados a ser santos, pero Dios va eligiendo a ver quién puede tranquilamente, quién puede la prueba, lo pone a prueba de quién puede ser santo, quién puede seguirlo, quién puede ser como Jesús. Eso se va preparando en el corazón, se va preparando para seguir adelante con la vida. Nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, tenemos que aprender más del Señor. Y bueno, quería aclarar esta duda. Más adelante vamos a aclarar otro tema, ya que toqué el tema del apóstol San Pedro. Vamos a aclarar también lo del Papa, que está también escrito en la Biblia. Bueno, vamos a aclarar un montón de cosas, los sacerdotes, vamos a aclarar un montón de cosas que más faltan. Pero bueno, hermanos, esto quería enseñarle acerca de los santos, que los santos interceden por nosotros, que los santos sí interceden, que los santos no son más que Dios. El que tiene la última palabra y el poder de todo es Dios. Dios obra a través de ellos en la vida obra para que ayuden a los demás, así como Jesús dijo acá en esta palabra de San Juan, del apóstol San Juan, del Evangelio de San Juan, que decía: ustedes van a hacer cosas mayores si creen en mí, si me siguen. Y bueno, eso es un ejemplo. Nadie le está diciendo que
porque muchos toman ese ejemplo, muchos critican y dicen, no, pero uno está haciendo como que es un Dios, un santo, no. Sabemos que Dios es el que lo otorga para que haga los milagros, la voluntad de que ayude al que necesite. Nosotros somos instrumentos, nosotros por sí mismos no podemos hacer nada. Es como lo dijo, es como hizo Dios. Como hizo Dios al principio del Génesis, que nos creó de barro y sopló con el Espíritu Santo. Bueno, nosotros sin ese Espíritu Santo no somos nada. Nosotros no somos nada. Somos de polvo somos y polvo vamos a terminar siendo. Así que el que mueve todos los hilos acá es Dios. El que manda acá es Dios. Pero bueno, nos ayuda de esta manera, nos envía el Espíritu Santo a los elegidos, siempre todo, a través de los siglos, de los años, tienen sus elegidos para que siga guiando al pueblo del Señor con nuestra descendencia apostólica que sigue vigente con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, la iglesia siempre sigue de pie y pase lo que pase, nunca será destruida. Seguimos estando hace 2000 años, seguimos adelante llevando la palabra del Señor. La palabra sigue en adelante y sigue fortaleciéndonos, seguimos adelante. Eso es lo que intentamos llevar adelante, que busquemos un corazón más parecido al Señor, Tomemos ejemplo de los santos. Los santos no solamente están para que uno los toque, los admire, sino que también uno tiene que imitar a los santos. No les digo, hermanos, que nos entreguemos al sacerdocio o como las mujeres que se entregan a ser monjas en un monasterio, pero que sí tomemos un poco de ejemplo de cada santo, que oremos, que tengamos un poco cada ese santo que siguió la palabra de Jesús, que hagamos lo que el Señor quiere que hagamos, que hagamos su voluntad. Que podamos ser mejores en la tierra. Todos estamos llamados a la santidad, todos estamos llamados a hacer el bien, a transformar los corazones, a estar más unidos. Tomemos ese ejemplo de los santos. Los santos se los recuerda siempre por haber hecho la voluntad de Dios, por el bien que hicieron en la tierra, por entregarse a Dios, por dar una pequeña mano, ya sea a un pueblo, a un país. Siempre ayudan de alguna manera en una situación difícil a través de Dios, que Dios es el que nos da, Dios es el que tiene verdaderamente poder, que es todo presente, todopoderoso. Siempre Dios, tenemos que olvidar de Dios, adoraremos a Dios ante todas las cosas, pero bueno, recordamos a aquellos también hermanos que hicieron el trabajo de Dios, lo recordamos, lo generamos respetuosamente, sin sacarle protagonismo a Dios. Así que bueno, hermanos, esta fue la explicación de los santos. Que Dios y la Virgen los bendiga y que, bueno, les deseo todo lo mejor, bendiciones, saludos. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao, hermanos.